Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a nuestra exposición sobre principios fundamentales del derecho procesal. Este grupo de trabajo se encuentra conformado por María Fernanda López, Ricardo Zamorano y quien les habla, Jorge Abadía. Bueno, antes de entrar en materia, queríamos comentar que el derecho procesal tiene una naturaleza y es que constituye una rama completamente independiente a las demás del derecho. Vemos que hay una diferenciación entre lo que sería la parte civil, la parte penal, la administrativa, entre otras. Vemos que hay un contenido doctrinario completamente independiente y que aparte de eso, de sus normas se derivan deberes y obligaciones de naturaleza especial. También vemos que hay una importancia y es que permite al Estado ejercer una soberanía sobre la aplicación de la función judicial, esto a través de una serie de principios que lo que van a hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos. A continuación vamos a hablar de los principios que en consideración de nuestro grupo hemos determinado como los más importantes. Para continuar con la exposición, vamos a hablar de lo que es el principio del debido proceso, el cual se define como un derecho de carácter sustancial y ha sido definido por la Corte Constitucional como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones públicas de las autoridades pues depende de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetas a procedimientos establecidos en la ley, como lo podemos ver en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual define que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por otro lado, tomaremos como ejemplo la sentencia C690 del 2008, en la cual se puede observar que la persona que acciona la tutela crea un trato discriminatorio y desconoce el derecho a la igualdad ante la ley. Expresa que los casos de niños, niñas y adolescentes cuyos procesos sean atendidos por los defensores y comisarios de familia tendrán un mejor trato e incluso se les garantizará sus derechos más que a los que sean atendidos por un inspector de policía. Pero finalmente pues la Corte decide declarar exequible estos artículos demandados, puesto que si bien se establece una especie de parámetros para que una persona pueda ser comisaria de familia y pueda ejercer este cargo como tal, al contrario de un inspector de policía o otro tipo de formación, lo que la Corte establece es que la base del proceso como tal seguirá siendo la misma, lo cual especifica que no se atentará sobre el derecho de estas personas, sino que lo que hace el ordenamiento jurídico es establecer otro tipo de escenarios con una particularidad en los cuales estos procesos pueda ser otra persona la que pueda llevar este tipo de casos, pero siempre garantizando el debido proceso. El principio dispositivo es aquel que está vinculado a la actividad de las partes, tanto del estímulo de la función judicial como a la aportación de los materiales sobre los cuales ha de verse la decisión del juez. Esto quiere decir que el aparato judicial y el sistema procesal no se activan por autonomía propia, sino que deben ser iniciados por aquellas partes que tienen interés en dirimir un conflicto, tal y como es mencionado en el artículo 8 del Código General del Proceso, el cual menciona la iniciación e impulso de los procesos y define que los procesos solo podrán ser iniciados a petición de partes, salvo los que la ley autoriza a promover de oficio. Como ejemplo para este principio, tomamos la sentencia C086 de 2016, en la cual se encuentra la demanda de inconstitucionalidad al artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual define la carga de la prueba y da una definición que la expresión podrá contenida de la norma acusada, lo que hace es otorgar al juez discrecionalidad para la distribución de la carga de esta prueba, pero la Corte lo que manifiesta es que al utilizar la expresión podrá y no la expresión deberá, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que se establece un escenario de discrecionalidad, pero no una obligatoriedad, por lo que el debido proceso no es vulnerado. Tenemos el principio inquisitivo, el cual es aquel en el que el juez debe investigar la verdad, prescindiendo de las actividades de las partes.
Por tanto, puede iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas de oficio e impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier medio que tienda a buscar la verdad. Este principio lo podemos ver estipulado en el artículo 8 del Código General del Proceso, donde define que los procesos solo podrán iniciarse a petición de partes, salvo los que la ley autoriza promover de oficio, con excepción de los casos expresamente señalados en la ley. Como ejemplo tomamos la sentencia C-1270 del 2000, en la cual encontramos una orden de embargo y secuestro del ceditor en razón a las acreencias alegadas por el tripulante escultero, mediante cautelar que, si bien fue posteriormente anulada, estuvo vigente por más de 4 años y dio origen a una serie de calamidades e infortunios que comprometieron gravemente su estabilidad física, emocional, familiar y económica. Bueno, continuando con nuestra exposición, vamos a hablar del principio de la no autoincriminación. Este consideramos que es uno de los más importantes y para analizarlo vamos a partir del artículo 33 de la Constitución Política Colombiana, el cual nos dice que ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí mismo. Entonces, desde este principio lo que podemos observar es que parten una serie de disposiciones entre las cuales es muy notorio que ninguna persona está obligada pues a declarar contra sí mismo, a declarar contra su cónyuge o compañero permanente, también contra sus familiares en cuarto grado de consanguinidad, en segundo grado de afinidad o en primer grado del civil. Un ejemplo de esto, o bueno, la importancia que tiene primero este principio es que lo que hace es que genera una serie de salvaguardas que evita que todo ese peso, digámoslo así, del Estado, del aparato judicial, pueda recaer sobre una persona ejerciendo presiones para que se den estos escenarios de declaración. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la sentencia C622 de 1998, en el cual el demandante afirma que el contenido del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil lo que hace es que vulnera el principio de presunción de buena fe que se consagra en el artículo 83 de la Carta Política, por medio del cual pues el juez obliga al juez a sospechar del testimonio de un sujeto en razón simplemente del parentesco. Pero lo que después de muchas disertaciones y de cosas que hay dentro de este artículo, lo que resuelve la Corte es que hay una confusión entre lo que sería la sospecha con el indicio. El juez no sospecha simplemente de una persona porque tenga, digámoslo así, el parentesco con otra y que se sabe pues que por este principio se protege, digamos, como esa libertad de declarar o no, o de tener una declaración pues que no esté apegada a lo que sería o la verdad real o la verdad procesal, sino que habla es del indicio. Cuando se habla del indicio, lo que el juez tiene es como ya una parte probatoria que lo está llevando, lo está direccionando hacia esa situación. Bueno, por otro lado, tenemos también otro de los principios que hemos considerado de vital importancia y es el de la inmediación. Si partimos del artículo 6 del Código General del Proceso, lo que nos va a decir es que el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales que correspondan y que solo podrá comisionar para la realización de actos procesales expresamente cuando el código se lo autorice. ¿Cuál es la importancia de este principio como tal? En pocas palabras, lo que se hace es que brinde una garantía jurisdiccional en la cual, pues, por ejemplo, las dos partes involucradas en el proceso van a estar como siempre ligadas al juez y a la parte, y el juez va a tener que conocer siempre toda la parte de la carga probatoria y en ese sentido lo que va a hacer es que va a acompañar todo ese proceso. Incluso una de las directrices pues, que este principio tiene o de las limitantes es que el juez tiene que ser una compañía permanente durante todo el proceso como tal. Un ejemplo de esto lo tenemos en el auto 071 de 2005, en donde la peticionaria se dirigió a la acción de tutela al Tribunal Administrativo del Cesar por un tema que estaba relacionado pues con situaciones de educación. Entonces lo que va sucediendo en este caso es que ella de pronto pues acciona en un lado, dicen que no tienen competencia, entonces se va como de juzgado en juzgado, se pretende incluso pues como el cambio de jueces y ya lo que la Corte dice es que no, es que está este principio pues que lo que hace es que se garantice que se deje todo pues como en una plaza en donde sea el juez el que lleve ese proceso de principio a fin, conociendo en todo momento pues todas las pruebas que se van dando, todas las audiencias, todo lo que va pasando y que este tiene que estar precisamente hasta que ya esto quede como cosa juzgada. Bueno, también vamos a hablar de un principio pues que está como hasta cierto punto muy ligado al anterior y es el principio de igualdad de las partes ante la ley procesal. En este principio, digamos, partimos
del Código de Procedimiento Civil en el artículo 37 y del Código de Procedimiento Penal en el artículo 4 que nos hablan de la igualdad. También lo que hace es que se garantiza pues como un curso de igualdad de oportunidades para todos partiendo de la máxima auditarum ex alterar partes y pues lo que nos quiere decir es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Entonces que no deben haber procedimientos que tengan como cierto vicio de privilegios por situaciones de relación, raza, fortuna, nacimiento o este tipo de cosas. También tenemos el ejemplo, por ejemplo, en lo que sería la sentencia 6690 de 2008, en el cual nos habla pues de la competencia subsidiaria que tienen los comisarios de policía en el caso pues, de que no existan los defensores de familia en un determinado territorio o pueblo como tal. Entonces, que la ley da esas potestades, entonces la persona lo que dice es que demanda esto. ¿Por qué? Porque considera que los comisarios, el comisario de policía pues no está en la capacidad, ¿cierto?, de tratar como todas estas temáticas, pero a la final la Corte, entre muchas disertaciones, lo que dice es que según la ley en 1908 de 2006, que esta le otorga esas facultades y competencias a los inspectores de policía en ausencia pues de los comisarios de familia como tal. El principio de imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las razones que exigen la independencia del órgano judicial, pero con ella se contempla además la ausencia de todo interés en su decisión, distinto de la recta aplicación de la justicia. Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en que sus intereses personales se hallen en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. De ahí las causales de impedimento y recusación que en todos los códigos de procedimiento se han establecido. Bueno, nadie puede ser juez de su propia causa. Nadie puede ser juez y perito al mismo tiempo. Nadie puede aplicar a un proceso su propio conocimiento. Nadie puede juzgar sobre aquello en lo que tenga interés. Nadie puede juzgar a quien quiere o quien tiene por su enemigo. Quien ha conocido el proceso en calidad de asesor o en calidad de parte no puede a la vez fungir como juez. El que ha dado consejos sobre lo debatido no puede dictar sentencia. Quien tiene conocimiento directo del hecho investigado tendrá la calidad de testigo. Aquel que tenga interés directo o indirecto en el resultado del proceso tendrá la calidad de parte. Y finalmente quien tenga relación directa de consanguinidad, afinidad, amistad o enemistad tendrá la calidad de tercero. Un ejemplo nos lo trae el artículo 79 del Código de Procedimiento Civil que regula las pruebas de oficio, según el cual para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes, norma que se encuentra su réplica en el artículo 169 del Código General del Proceso. Principio de la doble instancia. Manifiesta el artículo 23 de la Constitución Política que quien sea condenado tiene el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Impugnar la sentencia condenatoria materializa el principio de la doble instancia. La doble instancia hace referencia a que cuando estamos frente a una decisión judicial con la cual no estamos de acuerdo, podemos por mandato constitucional acudir al superior jerárquico de aquel juez que emitió tal decisión para que éste pueda revocarla, pueda confirmarla, pueda disminuir la pena. Es decir, todo aquel que ha recibido una sentencia condenatoria o una decisión adversa tiene la posibilidad jurídica de acudir ante el superior jerárquico del juez que emitió la decisión para que éste se pronuncie al respecto. En el artículo 31 de la Constitución Política, la regla general es que toda sentencia podrá ser apelada. Se podrá manifestar oposición judicial mediante argumentos de hecho y de derecho que sustente la petición. El por qué estás en desacuerdo de la sentencia judicial. También debemos tener claro que el mismo artículo 31 en su inciso segundo manifiesta que el superior no podrá agravar la pena cuando el apelante sea el condenado, es decir, si aquel que ha sido condenado es el apelante único, el superior jerárquico cuando realice la sentencia no podrá agravar la pena. Aquí podemos ver el principio de la no reformatio impegus, o sea, es el latinismo. El superior jerárquico podrá confirmarla y o rebajarla, pero no podrá aumentar la condena. La administración de justicia obedece a un principio y es el principio de la jerarquía.
Los jueces se respetan entre sí, sobre todo el superior está en la obligación de revisar las decisiones emitidas por el inferior. El principio de la cosa juzgada. La cosa juzgada, o de latín res judicata, es la característica que tiene una decisión judicial cuya implicación es que no puede volver a someterse a juicio la misma situación, ya que se encuentra estudiada y resuelta debidamente por un órgano con facultades jurisdiccionales. Ahora bien, la cosa juzgada se determina en el momento en el que el juicio se entiende que ha agotado todo recurso ordinario o extraordinario de revisión, quedando la decisión judicial en firme. Esta figura no solo se logra a través de un juicio, sino también mediante la celebración de un convenio, es decir, las partes en un proceso determinado pueden llegar a un acuerdo dentro del procedimiento y solicitar que este convenio se eleve a la categoría de cosa juzgada. Bueno, para que pueda invocarse el principio de cosa juzgada y por lo tanto el derecho al non bis in idem, el latinismo, deberán reunirse en un mismo proceso 4 elementos. Primero, identidad de las partes. Segundo, identidad del objeto. Tercero, identidad de la causa. Cuarto, identidad de jurisdicción. En síntesis, hay cosa juzgada cuando la sentencia es inmodificable y definitiva. Podemos citar el artículo 11 de la ley 731 del 2002, el cual está también en la sentencia C870 del 2002. Y también el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, donde habla sobre la cosa juzgada.